Buenas noches a todos los que nos acompañan presencialmente aquí en la iglesia y a los que nos están viendo por las redes. Antes de iniciar con el tema, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios, estamos muy agradecidos, Señor, por tus bendiciones, porque nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos acompañas siempre y nos proteges, Señor, en todo momento. Ahora te ponemos este tema en tus manos, Señor, que tú nos dirijas para que todo lo que hablemos sea lo que tú quieres que digamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nosotros les vamos a hablar acerca de Moisés. Ernesto ahora les va a contar un poquito de la historia de Moisés y posteriormente nosotros vamos a comentar algunas ideas importantes acerca de este gran profeta, el cual fue Moisés. Hola, yo soy Ernesto y les voy a contar la historia de Moisés, mi personaje favorito. Cuando Moisés era niño, el faraón mandó a matar a todos los niños recién nacidos de los hebreos. Entonces la mamá de Moisés lo escondió en una canasta y puso al bebé Moisés en la canasta y lo puso en el río. Y entonces empezó a irse. Y cuando llegó a un lugar, ahí estaba la hija del faraón que lo recogió y se lo llevó. Pero entonces llegó María, que lo estaba viendo. Y entonces María le dijo a la hija del faraón que si podía traer a una mujer hebrea que si le podría dar comida hasta que él pueda comer solo, y entonces que se lo trajera a ella. Cuando ya pasó el tiempo, la mamá de Moisés lo trajo a la hija del faraón y se lo entregó. La mamá de Moisés, que se llama Jocabet, le había enseñado a Moisés de Dios y de todos los antepasados. Y entonces Moisés creció en el palacio del faraón y estudió todo lo que los egipcios le daban. Entonces un día, cuando Moisés ya creció, vio que un egipcio golpeaba a un israelita. Y entonces Moisés se enojó y lo mató. Y entonces después, al día siguiente, él pensó que nadie lo había visto, pero al día siguiente él vio a dos israelitas peleando y
los detuvo. Pero uno le dijo: ¿quieres matarme como lo hiciste ayer con el con el egipcio? Entonces Moisés se asustó y huyó. Tiempo después, cuando ya Moisés llegó a Madián. Ahí conoció a Séfora y se casó y hizo una familia. Un día que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, él vio una zarza ardiente que ardía pero no se consumía. Entonces Moisés se quiso acercar, pero Dios le dijo que se aleje y que se quite las sandalias de los pies, porque la tierra que está pisando, tierra santa es. Entonces Moisés hizo caso y entonces él le preguntó: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy el que soy, el Dios de tus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés se quiso tapar el rostro porque no quería ver a Dios, pero Dios le dijo que lo había elegido para liberar al pueblo de Israel. Entonces Moisés dijo que no podía. Entonces Dios le preguntó a Moisés qué tenía en la mano y él le dijo que la vara de bastón. Entonces Dios le dijo que la tirara en el piso, en el suelo. Entonces él la tiró y se convirtió en serpiente. Después Dios le dijo que la agarrara por la cola y entonces se volvió una vara. Y después Dios le dijo que metiera su mano en la ropa y cuando la sacó la tenía con lepra. Y cuando la volvió a meter, la sacó y estaba bien. Entonces Dios le dijo que si ahora ya entendía, y Moisés le hizo todas las excusas posibles para no ir. Pero entonces Dios se enojó y le dijo: tu hermano Aarón va a ir contigo y cada palabra que yo te diga, tú se la dirás a Aarón. Entonces Moisés se despidió de su familia y de Jetro y se fue. En el camino se encontró con Aarón y fueron a Egipto. Y entonces se presentaron al faraón. Y entonces Dios le había dicho a Moisés que si el faraón pedía algún milagro, que le dijera a Aarón que tirara la vara al suelo y que se convertiría en serpiente. Y entonces el faraón pidió un milagro y Aarón echó la vara en el piso y entonces se convirtió en serpiente. Y los magos del faraón también lo hicieron, pero la vara de Aarón o la serpiente se comió a la de los magos. Y entonces Aarón la cogió y el faraón dijo que no. Y entonces vinieron 10 plagas.
Y entonces, cuando ya pasaron las 10 plagas, el faraón dejó libre al pueblo de Israel. Entonces llegó un momento donde el faraón se convenció y fue a perseguir a los israelitas. Entonces ellos tuvieron miedo y no tenían escapatoria porque al frente estaba el mar, a los lados estaban las montañas y el desierto, y atrás estaba el desierto y el ejército del faraón. Pero entonces Dios le dijo a Moisés que para que les dijera a ellos que no tuvieran miedo, pero ellos no le hicieron caso. Entonces Dios le dijo a Moisés que alzara su vara y su mano, y así para poder abrir el mar rojo. Y entonces se abrió y pudieron pasar. Cuando ya pasaron el mar rojo, los egipcios se metieron al mar, pero no pudieron terminar el mar rojo porque el mar rojo se cerró y murieron ahogados. Y entonces ellos siguieron en el desierto. Y entonces en un momento los israelitas no tenían agua. Y entonces reclamaron a Moisés. Y Dios le dijo que le hablara a la roca, pero él no hizo caso y la golpeó 2 veces. Y entonces salió agua. Pero entonces Dios se enojó y les dijo a Moisés y a Aarón que no podían entrar en la Canaán terrenal. Pero Moisés vio la Canaán terrenal en el monte Nebo y después subió a la cima y ahí murió y Dios lo enterró. Y después Dios y Satanás pelearon por el cuerpo de Moisés y ganó Dios y se lo llevó al cielo. Ahora vamos con mis papás a ver unas enseñanzas de esta historia. Muchas gracias a Ernesto por contarnos esa historia tan linda. Vieras que para mí el personaje favorito también es Moisés. Eso lo compartimos, que a los dos nos encanta la historia de Moisés. Bueno, este gran personaje nos deja muchísimas lecciones. De hecho, que sacar enseñanzas de él, bueno, serían montones. Nosotros vamos a comentar sobre algunas cuantas. Una que es muy importante es lo que nos enseña Jocabet a nosotros como padres. Dice la hermana White en el libro Patriarcas y Profetas, refiriéndose a esta labor que hizo Jocabet con Moisés. Dice así en la página 249. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corrupta. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Muy linda enseñanza. Lo que Moisés aprendió en esos primeros años, él nunca lo olvidó. De hecho, que esas enseñanzas fueron su escudo para protegerse de todo a lo que él se iba a encontrar en las cortes egipcias,
toda la idolatría, el orgullo, toda la maldad a la que él se iba a exponer ahí, lo que logró mantenerse recto y escoger estar con su pueblo antes que ser faraón en Egipto y todo lo que Egipto le ofrecía, fueron esas enseñanzas que en su hogar él aprendió desde pequeño. Ese es un llamado para nosotros como padres, nosotros que tenemos hijos pequeños y bueno, en general a los papás, tratar de enseñarle a nuestros hijos a orar, a estudiar la Biblia, a que esos sean sus fundamentos para que ellos se dirijan en rectitud durante toda su vida y principalmente que puedan llegar al cielo junto con nosotros. Sí, otra etapa en la vida de Moisés en la que podemos tomar una enseñanza es en el momento en que mata al egipcio. Con respecto a eso, la hermana White nos dice en la página 253 igual de Patriarcas y Profetas, nos dice que al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a Él. Nosotros a veces, como humanos, queremos hacer lo mismo. Queremos solucionar las cosas con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Queremos tratar de resolverlos por nosotros mismos y tratamos de alguna forma ayudarle a Dios. Seguro pensamos que está muy ocupado para que se preocupe de las cosas nuestras y tratamos de decidir por Él. Pero una enseñanza muy importante es que tenemos que poner todos nuestros planes, toda nuestra vida, todo lo que vamos a hacer, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo tenemos que poner en las manos de Él, para que Él sea el que nos dé esa luz, nos dé esa guía y tener siempre esa confianza en el poder divino para resolver todas nuestras situaciones en nuestra vida. En el momento de la zarza ardiente, cuando Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque tierra santa es la que estás pisando, Dios le dijo a Moisés que cuando están en la presencia de Dios, como aquí en la iglesia, hay que mostrar reverencia y respeto. Claro. Hay algunos que corren, hablan en la iglesia y eso no se puede hacer. Los ángeles también muestran respeto a Dios, cubriendo sus rostros. Con más razón nosotros también lo tenemos que hacer. Claro, muy importante, Ernesto, mostrar reverencia y respeto siempre que nos acercamos a Dios. Sí, en ese momento de la zarza ardiente, además de la enseñanza que nos dijo Ernesto, podemos ver otra enseñanza, y es que en ese momento Dios le pide a Moisés que se embarque en una tarea que podría parecer imposible, ¿verdad? Y Moisés empieza a poner excusas, empieza a decir que no puede, que no está capacitado, que no lo va a lograr, ¿verdad? Pero una vez que él obedece, Dios le da la sabiduría. Y podemos encontrar también un comentario al respecto de la hermana Elena, con respecto a eso, que dice que Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente,
confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. A veces nosotros también, Dios nos pone tareas, nos pide que trabajemos para Él, que pongamos nuestras vidas al servicio de Él o algunas otras tareas, y nosotros pensamos que no podemos, que no estamos capacitados, que no somos lo suficiente tal vez para hacer esas cosas. Pero aquí entonces tenemos que aprender de Moisés y poner todas nuestras debilidades, todas nuestras inseguridades en las manos de Dios. Y Él va a ayudarnos y nos va a dar esa fortaleza para poder cumplir todas esas tareas que Él nos va a encomendar. Amén. Ernesto, usted tiene otra enseñanza, ¿verdad? En cuanto al milagro del cruce del mar. En el momento del cruce del Mar Rojo, tenemos una enseñanza. En el libro Patriarcas y Profetas, nosotros en la página 295 dice: el sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto, por el mar, pero es un sendero seguro. Como vemos, aquí podemos ver que podemos pasar por varias situaciones difíciles, como los israelitas cuando no tenían escapatoria, tenían el mar por delante, el desierto y los carros del faraón por detrás, y las montañas y el desierto a los lados. Pero Dios hizo el milagro de cuando abrió el Mar Rojo. Así podemos que cuando nosotros estamos en dificultades podemos ir a Dios y orarle para que nos ayude y que pasemos esa dificultad. Claro que sí. Amén. 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 Otra enseñanza que podemos obtener es en el momento de la muerte de Moisés. Se dice en la Biblia, ¿verdad?, que él no, por el pecado que él cometió, Dios no le permitió entrar en la Canaán terrenal, pero Dios tenía algo mucho más grande preparado para él y fue llevarlo a la Canaán celestial. Entonces nosotros también podemos saber que muchas veces, aunque no entendamos el propósito de Dios, debemos confiar plenamente en Él y saber que Él siempre va a tener lo mejor de lo mejor preparado para nosotros, y que muchas veces las promesas de Dios tal vez no las vamos a ver cumplidas en esta tierra, pero sí las vamos a ver cumplidas en el cielo. Amén. Y ahora la última enseñanza nos la va a decir Ernesto. Como Israel tuvo un líder a la Canaán terrenal, nosotros también tenemos un líder a la Canaán celestial. Amén. El líder de los israelitas a la Canaán terrenal es Moisés, y el líder de nosotros a la Canaán celestial es Dios. Amén. Y entonces yo quiero conocer a Moisés y a Dios, y Moisés es mi personaje favorito, así que lo quiero conocer. ¿Y qué tenemos que hacer para conocerlo, Ernesto? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, leer la Biblia y hacer todo lo que Dios le guste. Claro, nos tenemos que preparar, ¿verdad?, para poder estar muy pronto con Dios, con Moisés y con todos esos grandes personajes que conocemos a través de la Biblia.